Vamos a comenzar a grabar nuestra web conference. Nos entran los participantes. De nuevo, un saludo de nuestro querido Poli, todos mis directivos, nuestro rector, nuestro decano, nuestro coordinador, y de parte de mi familia y un saludo fraternal. Que vaya muy bien en esta jornada. A Anderson, a José Manuel, a Juliana, a Laura, todos suspensivos. Estamos partidos de 16 personas, un poquito menos de la mitad, pero confiemos por aquí ya se nos están acercando más personas. Listo, vamos sumando. El alcalde de Envigado, todos sumamos, juntos sumamos. Muy bien. Entonces, los invité a que bajaran dos documentos. Ya los pudieron bajar. Me hizo ahorita un momentito que no lo podía bajar y me extrañó. Ya todos bajaron los dos documentos que los pido. Se llama Geometría del Espacio, y otro se llama Geometría 3D. Los pudieron bajar. Hay uno que pide acceso. ¿Cuál te pide acceso? Geometría 3D. Muy extraño, hombre, porque... Y lo más extraño es de que usted me dice que le pide acceso. Dele donde le pide acceso. Me dice que le envíe un mensaje para solicitar acceso. Listo, hágalo para si entra. Yo lo autorizo por ahí. Es muy extraño. Listo, ya le envié la solicitud. Pues que le llegue algún mensaje y respóndanlo a la máquina que si me llega, pues es muy extraño porque no me llega nadie de ustedes. Entonces, tengo abierto aquí en este momento. Listo, aquí me llegó un mensaje de Daniel. Mira si ya lo puedo bajar. Daniel. Dice que me llega un correo, pero no me apareció todavía. Bueno, espera un segundito a ver que ya le... Ya me llegó. Me extraño, me es extraño porque no sé por qué. Bueno, compártales a todos los compañeros del grupo para evitar que de pronto ocurra lo mismo. Ahora está llegando Andrés. Entonces, ya les vamos a compartir, no manden más mensajes. Ya le comparto aquí al último compañero, pero es extraño. Muy extraño que les dé su mensaje. Pero ya de Felipe lo tiene y Daniel. Por favor, mándenlo al grupo para que nosotros tengamos que seguir compartiendo. Si no hacen favor. Ahí lo envié ya. Muchas gracias. Vale. Listo. Entonces tenemos dos documentos en este momento para analizar. Un documento se llama Geometría del Espacio y el otro documento se llama Geometría 3D. Listo. Aquí es donde vamos a entrar hoy. Entonces, vamos precisamente a entrar hoy. A trabajar justamente ese tema. Geometría del Espacio. ¿Qué hemos hecho hasta el momento? Hasta el momento, desde que empezamos el curso, de manera muy euclidiana, hablando de recta y punto, sin dar la definición de nada hecho. Hablamos de ángulos, tangente del sistema. Aquí mi lápiz para que no me escribiría. Estuvimos hablando de palabras importantes como la palabra ángulo, me le pongo tinta.
Estamos hablando de era un ángulo, el concepto de plano, 3 puntos no colineales determinan un plano y solo uno. Dos rectas de 2 puntos determinan una recta y solo una. Estamos dando la bienvenida para que así no que ya rato están intentando entrar. Listo. Hablamos de triángulos. Hablamos de polígonos. Hablamos de figuras regulares. Irregulares. Esta que tengo acá es una figura irregular. Pero logro tener una circunferencia. Intento coger los puntos estratégicos siguiendo ciertos convenios, forman las figuras regulares. Un cuadrado tiene los 4 ángulos rectos internos y todos los lados son respectivamente congruentes. Vimos el concepto del perímetro. Vimos el concepto de área. Hablamos del círculo, del pentaedro, del pentágono, del hexágono. Vimos la importancia de los triángulos utilizando las 3 partes básicas. Para tener 3 elementos para calcular los otros 3. Pero sabemos que se podía resolver siempre y cuando utilizáramos al menos o conociéramos al menos un elemento. Si no es posible, entonces estamos en dificultad porque necesitaban 3 elementos para poder resolver ese triángulo. Vimos clases de triángulos, vimos muchos polígonos especiales, vimos las fórmulas de áreas y en especial estuvimos trabajando el teorema de Tirón. Es un teorema que viene de épocas muy antiguas y tenía como aplicación directa hallar perímetros y áreas, básicamente áreas. Ese mi perímetro forma parte de las fórmulas que utiliza Herón, pero fue muy válido porque el interés de los gobiernos antiguos y de los modernos es predial. Poder cobrar impuesto fundamentado precisamente cuántos metros cuadrados tiene mi finca, cuántas hectáreas tiene mi terreno, si es una finca. Y sobre eso entonces van a cobrar impuestos, que si estamos en el monte son más favorables que si estamos en la ciudad. La ciudad pues ya sabemos que la construcción, por ejemplo, en el poblado es estrato 6, entonces era muy costoso con respecto a si vivimos en San Javier, que pues es un estrato muy inferior. Que le quito todo el ancho de banda en este momento a la pantalla. Muy bien. Y a partir de hoy comenzamos un tema diferente. Donde ya tengo, por ejemplo, una figura, pero la tenemos en 3 dimensiones. Por eso hablamos de 3D. Pero son 3 dimensiones normales. Entonces tenemos largo, ancho y alto. Otros dicen largo, ancho, grueso. Ya depende de la necesidad y para qué se va a trabajar. Los embalajes, o sea, el almacenamiento, es un trabajo que lo hacemos en 3D. La palabra embalaje es muy importante cuando se trabaja en los empaques, por ejemplo, empaque de banano, los empaques de plátano, el empaque de papaya. El mundo necesita embalajes. Vamos a mandar galletas, vamos a mandar champú, vamos a recibir. Necesitamos contenedores. Mientras mejor aprovechemos la estructura, nos va a ir mejor. Si yo tengo un contenedor, ese contenedor lo voy a llenar, por ejemplo, de tubos. Se van a perder mucho espacio. Y va a permitir mayor contaminación y va a permitir el manejo de bichos, etc. Porque entre elemento y elemento quedan huecos. Sabemos que cuando tenemos varios
huecos solamente de los tubos. Tengo aquí una circunferencia, pero si tengo otra más acá, aquí nos va a quedar inevitablemente un hueco. Pero observen, si vamos a hacer los embalajes utilizando estructuras cuya base sea cuadrada, no hay problema. Si la base es rectangular, no hay problema. Si la base es triangular, perfecto. Si la base es hexagonal, perfecto. Pero si es un cuerpo de 5 lados, siempre quedará muchos huecos. Si son tubos, quedará muchos huecos. Si es de 8 lados, quedará muchos huecos. Las figuras perfectas son muy poquitas. Son triángulos, cuadrados, rectángulos, hexágonos. Esas figuras garantizan que yo no pierdo ni desperdicio espacio. Esto es maravilloso. Ya todos conocemos que las abejas son símbolo de orden, entropía cero en la naturaleza. No hay huecos entre alvéolo y alvéolo. Las abejas hicieron un curso en el SENA de alta tecnología. Les permite construir todas las celdas de manera hexagonal. Vamos a ver más adelantico que hay un montón de cristales que van teniendo formas similares a las que tenemos acá. O sea, tienen las bases que son rectangulares, cuadrangulares, triangulares u hexagonales. Las otras figuras nunca van a cerrar. Tener un polígono, es más, usted nunca encuentra baldosines que sean de 5 lados, ni baldosines de 7, ni de 9. Tendría que ser que solo hiciera para usted solo, pero nunca lo va a vender. ¿Por qué no lo va a vender? Porque esos materiales, esos dispositivos no te llenan un muro. Uno puede hacer forma de llenar un muro utilizando, ¿sí?, o de patrocines de 5 lados, o de 2 o de 13 lados. No, nunca lo va a llenar. Siempre van a quedar mucho más. Por eso las tecnologías van mejorando. Si todos los píxeles son hexagonales, no van a haber negros en la pantalla. No van a haber espacios que puedan generar alguna dificultad o un contraste. Cuando todos los alvéolos o todas las figuras son hexágonos o todos son cuadrados, las figuras son perfectas. No quedan ningún espacio que el sistema le pueda llenar con oscuridad para generar una buena figura. Por esa razón, porque se fue creando la geometría 3D, la geometría tridimensional. Nuestros ojos son 3D. Nuestros ojos ven en 3 dimensiones. Nuestros ojos ven, obviamente, no vemos todo perfecto. No todo perfecto porque estamos limitados a 180 grados. Usted puede mirar de frente muy bien. Y los ojos siempre ven cruzados. O sea, el ojo de la derecha mira hacia la izquierda y el de la izquierda mira hacia la derecha. Tenemos unos cruces muy importantes. Si vamos ganando grandes velocidades, los ojos no ven todo eso. Los ojos van reduciendo sus conos a 120 grados y menos. Tiene que con velocidad. Cuando uno, por ejemplo, a 100 por hora, el ángulo de visión se reduce. A 300 por hora se reduce más. No, muy pocos animales tienen la propiedad de tener los ojos independientes. Todos hemos visto el caso de un camaleón. El camaleón tiene ojos completamente independientes. Un ojo está mirando qué comida hay. Y el otro ojo está mirando, independientemente de que por donde se mueva este, está mirando qué enemigos hay. Eso es muy importante. Algunos animales de pronto del fondo marino tienen visión de 360 grados. ¿Por qué? Porque tienen ojos o unas estructuras estilo insectos que tienen ocelos, al que puede que sean 20.000 ojos, todos organizados para que formen una imagen de qué está pasando alrededor. Nuestros ojos son tridimensionales. Nuestros dibujos tienen mucho análisis. Por eso tuvimos que empezar a crear programas en software para avanzar y profundizar más en nuestro ojo. Por ejemplo,
Los planos normales los vemos siempre en 2 dimensiones. Pero digamos que tenemos AutoCAD para trabajar 3 dimensiones. Incluso tenemos el Paint. Tenemos un Paint también que es 3D. Yo manejo el 2D por facilidad y porque es muy compatible con todas las redes y plataformas. Pero se puede perfectamente trabajar. Por ejemplo, en mi campo de trabajo, en la oficina, nosotros trabajamos con redes contra incendio, estamos con redes hidráulicas, estamos con redes termodinámicas, estamos con redes de gas. Entonces ahí el trabajo es tridimensional. Entonces nuestros técnicos van y toman unas fotos, tomamos unas medidas y sobre esas medidas hacemos unos planos en 3 dimensiones. Cualquier ingeniero del mundo interpreta esas 3 dimensiones. Esos planos van dando noción de profundidad. Todos recuerdan el ejemplo sencillo de cuando dibujábamos, todavía dibujamos desde esta parte, vamos a dibujar un cubito. Hacemos algo parecido a esto. Y para allá le ponemos algo de fondo y algunos colores que tratan de darnos las 3 dimensiones. Entonces, todas esas figuras que contrastan son muy interesantes. Claro que hay gente que es espectacular para dibujar, que uno mira y parece que está viendo en 3D. Entonces, de eso se trata. El láser. El láser, por ejemplo, es una actividad muy importante en la vida moderna porque el láser permite la creación de hologramas. Es un holograma. Por ejemplo, la compañera Tatiana se hace un holograma tomamos cámaras que toman las fotos en todas las direcciones. Y resulta que la mamá no la deja salir. Entonces ella deja en la cama el holograma y se va. Y cada que la mamá se asoma, ve el holograma acostado, pero ella realmente no está. Porque el holograma realmente viene tomado de cámaras por encima, por debajo, por los lados y laterales. Eso es muy importante, porque da una imagen real de la que estamos viendo. Entonces, hoy en día, los hologramas son el camino explícito para que todas las reuniones de la ONU en el futuro se hagan a través de hologramas. O sea, posiblemente Biden, Putin, no se reunirán dentro de 3 años de manera presencial. Muy posiblemente quienes se reúnan sean sus hologramas. Hola, En una parte del mundo manejando de manera remota la conversación. Todo esto es viable gracias a que el láser nos genera 3D. Que mire cómo vamos avanzando. Es la tecnología, es el conocimiento lo que nos va permitiendo avanzar. Entonces, cuando hablamos de volúmenes, vamos a hablar, por ejemplo, de palabras tan importantes como el mismo volumen de una figura y la palabra que introdujimos hace poco, que es la palabra caudal, que nos permite hablar de volúmenes, por ejemplo, cuántos litros de leche pueden salir por minuto, cuántas bolsas de algún líquido pueden salir por segundo. O la palabra volumen simplemente puedes decir, hubo un desprendimiento de tierra de 18.000 metros cúbicos en la región de La Luz, en el departamento del Putumayo, por ejemplo. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes, porque los ingenieros empezamos a calcular, a evaluar, y decimos, ese desprendimiento de tierras se puede demorar 3 semanas. Pongamos de la huesera que fue hace como 2 o 3 años, yendo para el suroeste, y de que se vino toda esa montaña, y los ingenieros calcularon que se demoraban mínimo 6 meses para organizar eso. Así funciona. Ya no es que uno quiera poner más maquinaria, no, sino que llega un punto en el cual hay que controlar el calor. No es sacar el material, sino también de que la montaña que todavía queda no se vaya a venir encima. Eso es un trabajo de ingeniería, trabajo de mucha cirugía. Muchas veces no tenemos control. La naturaleza no podemos controlarla ni manejarla como lo quisiera. Todo eso tiene sus límites. Sabemos que tenemos grandes yacimientos de rocas en algunas montañas. Les da mucha estabilidad, porque también tenemos montañas que son solamente tierra. Entonces, cuando hay mucho invierno o cuando empiezan a haber calores muy grandes, la naturaleza siempre nos cobra. Entonces, vemos que en invierno Colombia tiene las vías muy débiles. La carretera, por ejemplo, hicimos la carretera Paurabá.
La Santa Fe, muy buena, pero los taludes que se hacen que pueden demorar más de 10 años para estabilizarse, o no que estabilizarse, porque fueron hechos sobre una falla, sobre un terreno, que era un producto sedimentario, que no tenía una estructura, había que meterle más plata para poderlo hacer estable. Esto es muy importante. Los volúmenes son fundamentales, porque los volúmenes son los que empiezan a darle valor a las construcciones. ¿Cuánta tierra movemos? ¿Cuánto cascado necesitamos? ¿Cuánto triturado? ¿Cuánto cemento? ¿Cuántos metros cúbicos de tierra necesitamos sacar? Etcétera. Todo eso lo determina la geometría del espacio. Eso es como un abrebocas. Ahorita cierro acá. Entonces tenemos... No, marica, muchos lo estudiantes siento conectados. mucho porque no escucho nada, weón. Escucho medio palabras que me resaltan. No conocer. Listo. Ahorita le pido el favor a alguno de ustedes que quiera compartirnos el documento de geometría del espacio. ¿Quién nos quiere compartir su documento en pantalla? Ir haciendo alguna lecturita, postando algunas figuras, va haciendo algunos comerciales y vamos avanzando. ¿Quién quiere colaborarnos? Voluntario, voluntaria. ¿Quién quiere colaborarnos? Profe, si quiere, yo le Profe, O es el documento de geometría al espacio. Correcto. Ella lo comparta cada una, profe, si quiere. Listo. ¿Quién está hablando? Anderson. Pues Simón Osorno Robledo. ¿Cómo? Simón. Sí, señor. Listo, Simón. Te voy a dar aquí el host. Listo, Simón. Allá Simon. Listo, Simon. Ese momentico eres el host. Si ves que algún compañero llega, simplemente le das admitir y ya. Listo. Pues están viendo el archivo. Ahora sí, ya lo estamos viendo. Sí. señor. Listo, muy bien. Dale a ese primer párrafo, una lecturita. Con bastante emoción. Conceptos básicos de geometría en el espacio. Un punto del espacio, figura 1A, es el ente fundamental de la geometría. No posee dimensiones, ángulos ni longitud. Si poseemos dos puntos, por ellos puede pasar una única línea que se conoce como recta, dando lugar a un ente geométrico que posee una única dimensión conocida como longitud. Figura 1B. Cuando usamos un tercer punto, damos lugar a una región que define un plano. Figura 1C. Este, además de tener longitud, ancho y largo, posee área de una medida de la superficie. digo que se acuerdita que era larga. Ven que no es bobo. Hágale, Simon. Al colocar un cuarto punto, damos lugar a un objeto tridimensional que, además de tener longitudes de ancho, largo y profundidad, posee un área superficial correspondiente al cascarón de la figura y un volumen, que será la medida del espacio ocupado por el objeto definido en las tres dimensiones. Excelente, muy bien. Entonces, ven allí lo que habíamos dicho. Un punto, hablo de que un punto no tiene definición. Bien, listo. ¿Qué podemos decir el Profe, punto? perdón. José, apaga el micrófono, porfa. Nos tiene aquí toda la familia. Estamos con toda la familia y todos los animalitos de la casa. Listo. Si colocamos dos puntos, sabemos que podemos trazar una recta, pero tampoco tiene definición. Ni el punto ni la recta tienen definición. Pero a partir de ellos dos, fuimos capaces de generar gran parte de la geometría. Y añadimos un punto extra que no sea colineal, que si la figura C, pudimos observar el concepto del plano. El ejemplo más sencillo es la mesa de billar, la pantalla de los celulares, de los portátiles, algunas canchas que son bien mantenidas y aunque son rugosas, vistas de lejos se ve como si fuera plano.
Ese concepto es muy importante. Ya dijimos que tenemos, pongamos en la sala de su casa, tiene varios planos. El plano del piso, el plano del muro izquierdo, el plano del muro derecho, el plano del techo, el plano del fondo, el plano del frente. O sea, una casa tiene mínimo 6 planos, todos determinados, posiblemente en uno está la baldosa, en otro están las lámparas, en otro hay un closet, en otro una vivienda. Entonces mire que ese concepto de espacio es muy importante, porque ese espacio tridimensional tiene unos contornos y esos límites son figuras geométricas. Por ejemplo, su casa, lo más seguro es que su casa tiene forma de paralelepípedo. Por ejemplo, la sala de su casa es un paralelepípedo, pero puede llegar a alguna parte de la casa donde hay una figura completamente diferente. Pero ese volumen es interesante. Y el área más, el área de interés para impuestos, para costos. Podemos que una casa, por ejemplo, si es de 60 metros cuadrados, tiene un costo. Si es de 40 metros cuadrados, tiene otro bien diferente. Y dependiendo si es de interés social o si es el estrato 1, de acuerdo al POT de cada municipio. Muy bien, entonces, a partir de la figura D, observamos una especie de pirámide. Usted la mira bien, sabe que es una pirámide triangular. Es una figura que llama un tetraedro. Tiene 4 caras, las 3 laterales y el piso. Ese piso dice que es un triángulo también. Es muy común encontrar en algunas partes del mundo pirámides de estas, pero no fue usual en el mundo antiguo encontrar pirámides, porque no era fácil hacerlas. Usted puede comenzar una pirámide haciéndola, por ejemplo, con yeso, con barro, con plastilina, pero cuando usted avanza más de la mitad, se da cuenta que arriba posiblemente no tiene forma de cerrarla. Entonces, cuando ya no le cierra, los antiguos preferían cortarla. Eso quedaba como una especie de sigurá. Estas figuras así se llaman sigurá, son muy comunes en México, en Guatemala, los que han ido a la Riviera Maya, en las construcciones mayas, que es la pirámide de la luna, que realmente no es una pirámide, es un sigurá, porque está cortada. ¿Por qué? Porque posiblemente los ingenieros calcularon que al seguirla no les iba a llegar a donde ellos querían. Igual pasó en la antigüedad. En Egipto, ahí, la mayoría de los reyes y reinas querían hacer pirámides, pero la mayoría no cerraban. Fue solamente un genio, que algunos llaman un extraterrestre, Imhotep, el hombre que logra hacer la primera pirámide, la pirámide de Keops, la cual se gastó más de 100.000 hombres. Trajo rocas desde una distancia de 800 kilómetros, porque las rocas que habían alrededor eran muy malas, y el constructor de la pirámide no quiso hacerlas con ese material porque no hubiera cerrado. O sea, ya las pirámides se hubieran agotado hace mucho tiempo, porque ese material es sedimentario y es muy malo. Entonces fue necesario el genio del hombre para mandar a traer rocas de 4 toneladas métricas, de 15 toneladas métricas, a distancias de centenares de kilómetros. Precisamente desde el delta del Nilo hasta el Valle Jizé, un recorrido bastante grande, con temperaturas, como dicho, pues, inhumanas. Aún así, cuenta Heródoto que se gastaron más de 100.000 esclavos durante 20 años para esas construcciones. Por eso hablamos de obras faraónicas. Las obras no se pueden hacer hoy en día porque pues, el presupuesto es tan alto que no hay quien lo pueda asistir a participar o colaborar porque no nos da. Muy bien. Avancemos otro poquito, mi estimado Simon. Señor. Pues sigo leyendo ahí abajito. Sí, sí, hágale. Estos objetos que se forman por al menos 4 puntos y que poseen volumen se conocen como poliedros y se van a definir como las figuras formadas por una serie de planos conocidos como caras. Por ejemplo, si tomas un dado, espera, yo bajo un poquito para que lo vean. Entonces todo el mundo conoce un dado. Un dado básicamente tiene 6 caras. Y cada cara, pues obviamente que si uno fuera a ser muy exacto, se da cuenta que las caras no pesan igual. Que, por ejemplo, el que tiene 6 orificios tendría menos masa que la cara que tiene un solo orificio.
Puede que esto no determine mucho el lanzamiento de los dados. De hecho, a él le encanta jugar parques y uno no ve la diferencia. Pero es interesante mirar. Hay gente que logra hacer, es muy común entre los tabures, en los famosos dados cargados. Que usted los tira y cae siempre el 3 o el 5, pues, o sea, la gente juega a ciertas cifras porque ya están cargados, entonces hay una tendencia enorme a que se altere el curso de probabilidades y empieza a controlar la regularidad y que salga. Esto pues son cosas. Sigue avanzando, por favor, Simon. Podrá notar que este tiene 4 caras iguales. Cada una de ellas se corresponde con un número entre el 1 y el 6 en el caso de los dados más comunes. Es posible encontrarlos de un número diferente de caras. Adicional a esto, puede observarse que existen unos bordes que unen a 2 caras. Estos son conocidos como las aristas, y cada una de las puntas es un vértice de la figura. Muy bien. Entonces, cualquier poliedro, recuerde que poliedro es cualquier figura en el espacio. Un dado es un poliedro. La sala de su casa es un poliedro. La esfera es un poliedro. Los tanques de almacenamiento de agua son poliedros. Donde se almacena el café, todos esos granos, todos esos son poliedros. Algunas figuras son muy conocidas. Muchas veces los ingenieros los diseñan en forma circular, en forma de cilindros. Pero si usted analiza, se da cuenta que cuando es cilindro puede perder mucho espacio. Quizás si lo hubiera hecho con una base cuadrangular, hubiera sido más ventajoso. Bien. ¿Cómo estamos de tiempo en este momentico? Nos están faltando 3 minuticos y punto. Muy bien. Listo. Sigamos. Abajo donde dice clasificación de los poliedros. Listo. Clasificación de los poliedros. Los poliedros, al igual que las figuras en 2 dimensiones, pueden ser clasificados según su concavidad, número de caras y regularidad, como sigue. Clasificación de poliedros según concavidad. El hecho de que una figura pueda o no tener huecos en su estructura hace que la figura sea cóncava o convexa. Poliedros cóncavos son aquellos poliedros que pueden ser cortados por una línea recta en más de 2 puntos, es decir, en su estructura pueden tener huecos o escalones. Poliedros convexos son los poliedros que solo pueden ser cortados en 2 puntos por una línea recta. Esto significa que su estructura no presenta escalones ni huecos. Y enseguida miremos esas figuras, eso, miremos ahí. Ustedes cuando va por la montaña, encuentra permanentemente rocas. Por ejemplo, cuando uno mueve piedras en las quebradas, observa que hay unas rocas que están muy bien acomodadas. De hecho, la naturaleza en eso es brillantísima. Las crecientes mueven rocas, mueven sedimentos, pero la mayoría de las veces hay muchas rocas que se van acomodando en su posición natural. Que ustedes miren, hay una cara que tiene mucha más tendencia a ser más plana y las otras pueden ser convexas o cóncavos. Me explico. Usted coge una cuchara, si usted se mira en la parte de dentro de la cuchara, esa es la parte que es cóncava. Pero si voltea la cuchara y se ve en la parte de afuera, esa parte es convexa. O sea, que una cuchara metálica me sirve a mí. Si me miro adentro, posiblemente ve que su cabeza está invertida. Pero si se mira afuera, usted se ve como cortito, como trozo, porque eso es convexo. Entonces, las figuras convexas generalmente distorsionan. Las cóncavas pueden dar en ciertas distancias figuras que están invertidas. Entonces, por eso en ciertos espejos, ciertas lentes, usted se mira y se ve invertido. ¿Por qué se ve invertido? Porque esa es una forma de construir imágenes. Y el ojo aquí empieza a ser determinante, tanto el ojo como el cerebro. Recuerden que en el ojo tenemos un lente que es el cristalino. Y ese cristalino fue hecho mágicamente. O sea, el tipo que hizo los ojos hizo un curso de óptica tremendo. La luz entra a los ojos y debe pasar primero por un medio acuoso, que es agua, que se llama medio acuoso, y otro que se llama humor vítreo, que es un vidrio. Entonces, ahí tenemos una refracción en agua y luego una refracción en vidrio. Y esa imagen debe llegar hasta un punto que es el que recoge en el nervio y genera la imagen. Vamos a hacer un descanso de 4 minuticos y el sistema nos va a sacar en cualquier momento y vamos a seguir analizando este documento. Muchas gracias a Simon por esa buena energía, ese entusiasmo por colaborarnos. Simplemente esperamos que ya el sistema nos saque
se alimentan bien, cogen buena energía, para que volvamos en 4 minuticos a analizar qué clase de poliedros hay, más clasificaciones, muchos ejemplos, hasta llegar al coronavirus, que es un poliedro de 20 caras. Y luego